Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta mañana, en este día, y que sea Él quien venga a hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor Jesús, te damos muchas gracias en este día, Señor, por traernos a tu casa, Señor Jesucristo. Gracias, Dios amado, por la provisión que tú haces para nuestra vida cada día, Señor Dios. Danos oídos atentos a tu voz, Señor, que sea tu palabra hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, trayendo a cada uno el alimento que cada uno necesita, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Señor Jesús. Y te damos gracias, Señor Dios, por cada uno de tus hijos reunidos en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Dios es bueno, amén. Es que estoy un poquito nerviosa, pero bueno. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy tomaron una decisión? Todos, ¿verdad? Al menos una hemos tomado. Bueno, y en esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de tomar una decisión. Dios nos ha creado con una voluntad humana, con el privilegio de escoger. El acto de escoger consiste entonces en tomar una elección o hacer una preferencia entre dos cosas diferentes. Y Dios le ha dado al ser humano esta libertad de escoger el rumbo que él quiera decidir o el rumbo que él quiera escoger. Bueno, teniendo esto en mente, en que Dios nos da a nosotros la capacidad de elegir, vamos por favor a una cita. Vamos a Efesios 4. Efesios capítulo 4, verso 30. Bueno, vamos a leer una cita antes, cita que ya conocemos la mayoría, Efesios 4:13 y luego el 15 y después vamos al 30. Por favor, ¿lo tenemos? Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y luego el versículo 15 dice: antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Y Dios nos hace un llamado de que debemos crecer, de que debemos caminar con Él. Y me gustaría que leyéramos ahora el versículo 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y esta semana que pasó se llevó a cabo una convención en Indiana, una convención de jóvenes. Y el tema principal era precisamente esto: el ser sellados. ¿Qué es un sello? ¿Para qué nos sirve un sello? Bueno, el término sello se aplica en nuestros días es un instrumento que usamos con una imagen para marcar y determinar que algo tiene una procedencia, o en el caso de los documentos que tienen una validez oficial. Pero en la antigüedad el sello se utilizaba para marcar, para delimitar que algo o alguien era propiedad de una persona. En la actualidad, muchos de los productos que nosotros vemos tienen un sello o una marca. Por ejemplo, aquí tengo una botella con agua y no tiene un papel que diga un sello, pero tiene una marquita aquí. ¿Qué pasa si esta
marca o si este sellito que está aquí abajo, ¿qué pasaría si no lo tuviera? ¿Ustedes tendrían la confianza de consumirlo? ¿Por qué? Porque ya fue abierto, porque fue violado. Bueno, y esta palabra sello que encontramos aquí significa precisamente eso, estampar con un anillo, marcar para seguridad o para preservación, eso significa en el griego. También significa atestiguar, significa dar fe, significa establecer, significa detener. ¿Y quién es el que nos sella? De acuerdo a lo que leímos aquí en Efesios capítulo 4, versículo 30. El Espíritu Santo es el que da fe, bendito es su nombre, es el que pone ese sello que nos da, que nos preserva, que nos da seguridad, bendito es su nombre. Vayamos a Efesios, ahí mismo, Efesios capítulo 1, y vamos a leer el capítulo 3. Perdón, el capítulo 1, el versículo 3. ¿Lo tenemos? Dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Leamos ahora el versículo 7, dice: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Y el versículos 13 y 14 dice: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Bendito su nombre. Y el hermano hablaba sobre una preparación para ser sellados. Dice aquí en el versículo 13 que nosotros esperamos en él y lo primero que hicimos fue oír la palabra de verdad, el evangelio de salvación. Cuando nosotros escuchamos esta palabra de verdad, este evangelio de salvación, hubo algo en nuestro corazón que dijo: yo quiero eso de lo que están predicando, yo quiero eso de lo que están hablando, yo quiero sentir que Dios me ama, yo quiero tener ese cambio en mi corazón. Y luego dice que también recibimos la redención a través de su sangre preciosa para cubrir o limpiar, para redimir nuestros pecados. Amén. Y también dice aquí en el versículo 13, dice que no solamente escuchamos el evangelio, sino que creímos en él para después ser sellados por el Espíritu Santo de la promesa para el día de nuestra redención. Amén. Entonces el sello es importante, ¿verdad? Tanto en lo natural como en lo espiritual. Y vayamos por favor a Dios. A lo largo de su palabra nos deja ejemplos de lo que Él quiere para nuestra vida. Vayamos por favor a Éxodo 28. Éxodo capítulo 28. Capítulo 28, versículo 11. Luego voy a leer el 21 y después el 36. Están hablando de construir el tabernáculo, de todo Dios está dando indicaciones de todo lo que iban a hacer. Y aquí en el capítulo 8, versículo 11, está hablando acerca de las vestiduras del sacerdote.
Y dice el versículo 11, de obra de escultor en piedra, a modo de grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, harásles alrededor engastes de oro. Y aquí la palabra dice a modo de grabaduras de sello. Dios entonces estaba poniendo aquí su sello de propiedad de Él, bendito su nombre. Y la palabra aquí en la traducción, o la palabra aquí en hebreo también significa sellar, significa cerrar o cercar, detener, y también significa marcar el fin. Entonces Dios estaba delimitando de alguna manera que lo que se estaba haciendo era para su servicio. Amén. En el versículo 21 dice, y serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, vendrán a ser según las 12 tribus. Y en el versículo 36 dice, y harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella la grabadura de sello, santidad a Jehová. Estaba dando un sentido de pertenencia a todo lo que estaban haciendo. Es decir, que ellos, en todo los sacerdotes, el sumo sacerdote sobre todo en su vestidura, llevaba este sello que pertenecía a Dios, bendito su nombre. Amén. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Dios les instituyó, cuando iba a venir la última plaga sobre Egipto, les dijo que pusieran una marca o un sello. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Tenía que poner una señal, la sangre. ¿En dónde? En sus puertas, en el dintel y en los postes. Dice, y la sangre me será por señal. Y entonces dice que y no iba a pasar la plaga de muerte sobre ellos, sino que iba a pasar de largo. Entonces la sangre era una marca, una señal de protección, bendito su santo nombre. Estaba deteniendo, en pocas palabras, a este ángel de la muerte que venía sobre Egipto. Estaba marcando el fin, estaba delimitando un territorio, bendito su nombre. Entonces eso hizo la sangre con el pueblo de Israel. Que no hará la sangre por ti y por mí en nuestros días, bendito su nombre. Viene a marcar, viene a delimitar, bendito su santo nombre, un territorio, viene a decir, hasta aquí. Viene a poner una firma, viene a poner un sello. Amén. Bueno, y en estos días hablaba el hermano que vivimos en una época donde a todo lo etiquetan, todo tiene etiquetas, todo tiene marcas. Hablando de los productos que consumimos, un sello, de acuerdo a la definición que veíamos, un sello es para seguridad y para preservación. ¿Amén? Sabemos que si un producto está sellado es porque está, gracias, garantizado, que es completamente apto para su consumo y que tiene todas las medidas de seguridad y de limpieza, ¿de acuerdo? Si un producto, su sello está violado, quiere decir que no está completamente limpio, que puede tener impurezas. ¿Ven? ¿A dónde quiero llegar con esto? Dice que el Espíritu Santo es el que viene y forma ese sello en nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando Dios les mandó que construyeran el tabernáculo, ¿cuál fue el primer mueble que encontramos en este tabernáculo que vemos aquí? ¿Cuál es el primer mueble que encontramos? El altar del sacrificio. ¿Y qué era lo primerito que tenía que pasar en este altar? Un sacrificio, es decir, tenía que haber sangre para que el fuego descendiera. ¿Qué pasaba si no había ese derramamiento de sangre? No había fuego.
Entonces, quiere decir que si tú y yo no estamos clamando continuamente la sangre sobre nuestra vida, esta sangre de limpieza, el Espíritu Santo no puede venir y poner ese sello. Bendito su nombre. De ahí entonces la importancia de la sangre. Amén. La sangre es la base para poner este sello, este fundamento, esta firma. Bendito su nombre. Y decía el hermano, todo está etiquetado. Si tú dices, es que yo creo en Dios, es que tú eres un anticuado, es que tú eres esto, es que tú eres aquello, es que tú no eres cool. Dice, y nosotros debemos mantenernos firmes con este pensamiento de que Dios es quien nos va a guardar hasta el fin del tiempo. Amén. Debemos entonces tener esta cobertura de sangre para poder ser sellados. Vayamos por favor a otra cita, vayamos a Cantares capítulo 6. ¿Estoy siendo clara hasta aquí? Sí, amén. Cantares capítulo 6. Cantares capítulo 8 versículo 6. Los puse al revés. Cantares capítulo 8 versículo 6. Dice la palabra de Dios, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el sepulcro el celo, sus brasas de fuego, fuerte llama. Y dice aquí la escritura, ponme como un sello, ¿sobre dónde? Y como una marca sobre tu brazo. Y la palabra aquí, tanto para sello como para marca, es la misma para sellar, para la firma de un anillo, es la misma. Tanto la marca como el sello, aquí en esta escritura, esta palabra es la misma. La palabra es joktam y significa eso, marcar el fin, sellar y detener. Y Dios le está diciendo aquí, ponme como una marca que delimite, ponme como en tu corazón, que haga una separación, que haga una marca de propiedad, que haga que todos puedan ver que tienes este cerco, este sello de que ya eres mío, bendito es su nombre. Y dice una marca también sobre tu brazo, amén. Y Dios es quien quiere sellarnos todo el tiempo, pero para que esto suceda en nuestra vida, antes de que haya sangre debe haber otra cosa, que es el arrepentimiento. Si el pueblo no estaba consciente de que habían cometido una falta delante de Dios, no iban a ofrecer ningún sacrificio. Entonces es necesario que Dios ponga en nuestro corazón ese sentir de que hemos hecho algo malo delante de Él. Y decía el hermano, la persona que predicaba, decía, ¿y cuán difícil es en este tiempo arrepentirnos? ¿Cuán difícil es ir a tu cuarto de oración y tener esa comunión con Dios, ese arrepentimiento, clamar la sangre sobre tu vida para que venga ese sello del Espíritu Santo? Hay muchas ocupaciones, muchas cosas, dice, pero hay algo que está impidiendo que tú y yo vayamos a ese cuarto de oración a arrepentirnos para tener esta sangre y para que sea la base del Espíritu Santo y seamos sellados. ¿Por qué? Dice, porque no quiere que tú seas sellado, quiere que tú tengas todo, que seas, que no estés completamente sellado, que no estés completamente certificado, porque esa es otra de las palabras para sello, certificado. Dice, y cuando algo, dice en lo natural, cuando algo no está completamente certificado, sellado, no lo compras, no lo adquieres. Entonces Dios quiere adquirirnos para Él, Dios quiere tomarnos para Él, pero necesitamos tener este sello.
Amén. Digo, en esta semana de EBDB, decía el hermano, aprendimos sobre algunas actitudes que están dentro de nuestro corazón, amén, representados por unos gigantes. Y decía en las clases que lo único que nos puede ayudar es la palabra de Dios para darnos cuenta de lo que está en nuestro corazón, clamar la sangre de Jesús para ser limpios, venir con el fuego del Espíritu Santo y que esta actitud de nosotros sea transformada y las aguas de su nombre. ¿Y dónde encontramos todo esto? A los pies. A los pies. Entonces es necesario regresar a los pies del Cordero, amén, a los pies de Jesús, a recibir nuevamente esa sangre, a recibir nuevamente ese fuego, a recibir nuevamente esa agua de su nombre. El mayor deseo de Dios es sellarnos y protegernos, bendito su nombre, y que lleguemos hasta el final. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Arrepentirme, amén. Y les decía, hay algo que impide que nosotros corramos a ese lugar, porque Él no quiere que nosotros seamos sellados, porque Él quiere poner su sello en nosotros. Vayamos a Apocalipsis capítulo 13. Versículo 16. Dice, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Es decir, Él también quiere poner su propia marca de pertenencia. Si tú y yo queremos, bendito su santo nombre, estar un día con Dios en la eternidad, estar o llegar a Él, entonces necesitamos ese sello. Les decía cuando inicié que Dios nos ha creado con una voluntad para escoger. Y la lucha aquí, la lucha que tenemos es precisamente eso. ¿Qué vamos a escoger? ¿Ir a arrepentirnos y tener esa marca de propiedad de Dios o hacer como si no pasara nada y dejar que todo siga pasando? Decía el hermano, hay cosas pequeñas que pueden entrar y contaminar si este sello ha sido violado, si está roto, como por ejemplo un mal pensamiento. Podemos estar aquí, podemos estar escuchando, pero de repente puede venir un mal pensamiento a nosotros y decir, es que fulanito nada más me está viendo porque le caigo mal. Es que fulanito no me sonríe, de seguro le caigo mal, algo tiene contra mí. Y todo lo que Dios quería hacer en nuestra vida en este tiempo, por ese mal pensamiento, se contaminó. Y decía el hermano, debemos aprender a ir continuamente a los pies de Jesús, a clamar esta sangre y arrepentirnos. Señor, perdóname. Y decía él, a lo mejor no tienes tiempo, pero 30 segundos sí le puedes dar. 30 segundos sí puedes decirle, Señor, perdóname, me arrepiento. ¿Sabes qué? No he tomado el tiempo necesario para ponerme a cuentas contigo. Perdóname, Señor. Clamo tu sangre preciosa sobre mí el día de hoy. Y que este día, Señor, todo lo que yo haga, Señor, sea para ti, para tu gloria. Y que tu sangre preciosa me acompañe al entrar, al salir, a donde quiera que yo vaya. Decía él, y todo tu día va a estar cubierto con esa sangre. Bendito su nombre. Entonces debemos tomar esta sangre cada día de nuestra vida, en cada instante. Bendito su nombre. Vayamos por favor a otra cita, segunda de Pedro. Capítulo 3.
versículo 9. Dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que Dios es paciente, porque Él espera que todos lleguemos al arrepentimiento. Dios es paciente porque Él quiere que todos tengamos esta sangre y este sello, esta marca de propiedad, bendito su nombre. Dios quiere que elijamos tener su sello, tener esta comunión diaria con Él, esta sangre, bendito su nombre. Dice, todo empieza con la sangre, con esta cobertura de sangre para poder limpiar esta vasija que soy yo, bendito su nombre, para poder ser sellados. Amén. Todo inicia, bendito su nombre, entonces con el arrepentimiento y con la sangre. Bendito Dios. Bendito su santo nombre. Entonces todo también inicia con tener una relación con la sangre. Decía el hermano que a él le hacían una pregunta sobre cómo era que en el Antiguo Testamento, o por qué en el Antiguo Testamento Dios les demandaba o les decía que deberían de casarse con personas de su misma tribu. Y Dios, Él decía, es que todo empieza con tener una relación con la sangre. Es decir, si tú no tienes contacto con esa sangre, bendito su nombre, no vas a estar familiarizado. Él hablaba acerca de la familia en cuanto al Antiguo Testamento, ¿por qué era necesario para preservar? Es cierto. Entonces, si tú y yo no tenemos esa comunión con la sangre de Jesús, no podemos preservarnos hasta el día que Él venga. ¿Y qué es lo que está buscando el Señor Jesús? Una esposa, pero ¿a quién? Aquella que tiene la misma sangre de Él, bendito su nombre. Es la sangre que Él conoce, no va a buscar otra sangre, sino la que Él conoce. Amén, bendito su nombre. Entonces, de ahí la importancia de acudir cada día a Él, pidiéndole, rogándole, Señor, cúbreme con tu sangre, necesito tu sangre, Señor, que esta sangre sea mi protección, sea mi sello, sea quien marque, quien delimite mi territorio hacia donde voy, bendito su santo nombre. En la antigüedad, cuando algo era marcado, todos conocían que le pertenecía a una persona. Podemos verlo en los lugares donde todavía marcan los ganados. Es que este ganado le pertenece a fulano de tal. Y Dios quiere poner esa marca de pertenencia en ustedes y en mí. Bendito su nombre. Bueno, podemos darle gracias a Dios en esta mañana por su sangre, por el Espíritu Santo que nos es dado para sellarnos, dice, para el día de nuestra redención. Y ese día está cerca. Tú y yo no sabemos si el día de mañana venga, si hoy por la tarde venga, pero que estemos listos, sellados para el día de nuestra redención. Podemos inclinar nuestro rostro y darle gracias a Dios. Y decirle, Señor, que cada día de mi vida, que cada instante de mi vida, Señor, yo pueda levantar mi voz y clamarte, Señor Jesús, gracias por la provisión de tu sangre para mi vida en este día, en esta mañana, en esta tarde, Señor. Cércame con tu sangre, séllame con ese Espíritu Santo tuyo, porque quiero tener esa marca de propiedad, Señor, porque quiero tener esa certeza, Señor,
Señor Dios, de que soy de ti, Señor, de que te pertenezco a ti y de que un día, Señor, tú vendrás por mí. Gracias, Jesús, por tu palabra en esta tarde, Señor. Te rogamos, Dios, que tú la bendigas en nuestro corazón y que nos ayudes en este tiempo, Señor, a estar apercibidos, Señor Dios, a no permitir, Señor, que las cosas pequeñas puedan entrar, Señor, y quitar el sello que tú ya has puesto en nosotros, Señor Jesucristo. Ayúdanos a clamar diariamente tu sangre sobre nosotros, Señor Jesucristo. Gracias, precioso Salvador, por tu sangre, porque a través de tu sangre somos redimidos, porque a través de tu sangre tenemos, Señor amado, la redención y la salvación, Señor, porque a través de tu sangre preciosa, Señor Jesús, podemos venir, Señor amado, y acercarnos delante de ti. Gracias por el Espíritu Santo que viene a sellarnos, que viene a marcarnos como hijos tuyos. Gracias, precioso Jesús. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Amén.